¿Qué hubiera pasado si más Balrogs hubieran sobrevivido y se hubieran unido a la lucha en la tercera edad de la Tierra Media? ¿Se habrían aliado con Sauron o preferirían un camino propio? Para responder a esta intrigante pregunta, primero debemos entender qué son los Balrogs y su papel en la historia de Tierra Media. Los Balrogs son esencialmente demonios de fuego y sombra, seguidores de Melkor o Morgoth, el primer señor oscuro, y el enemigo primordial de toda la creación del Legendarium de Tolkien. Su origen y sus características y el lugar que ocupan en la jerarquía de los seres poderosos son clave para entender su posible papel en las guerras de la Tercera Edad y en toda la historia de la Tierra Media en general. Así que vamos a explorar un poco este escenario y las posibles ramificaciones de qué es lo que podría haber pasado. Pero antes que nada, si aún no lo has hecho, te pido que te suscribas a este canal. Tocas el botón de suscribirte, es solamente un clic y ya con eso, algo tan simple, estás ayudando muchísimo al canal. Así como también te invito a entrar a ver los videos que aún no hayas visto. Origen y naturaleza de los Balrogs. Los Balrogs fueron originalmente Maiar, eran espíritus de gran poder que nacieron de la misma esencia de los Valar y que existían desde antes de la creación de Arda, al igual que Sauron, Saruman o Gandalf. Todos estos eran seres espirituales menores que los Valar, pero igualmente extremadamente poderosos. Sin embargo, los Balrogs fueron corrompidos por Melkor en los primeros días de la existencia. Quedaron fascinados por el poder y las promesas de dominio y fueron arrastrados a la oscuridad, donde asumieron la forma de demonios de fuego y sombra. Una vez caídos, tomaron su lugar entre las huestes de Melkor como algunos de sus más leales servidores. Eran temidos por su ferocidad y también por su poder destructivo. En la primera edad, los Balrogs jugaron un papel fundamental en las guerras contra los elfos y los hombres. Fueron liderados por su capitán, Godmog, y lucharon en la Guerra de las Joyas, devastando todo a su paso en las batallas de Beleriand. Sin embargo, tras la caída de Melkor y la derrota de sus ejércitos, la mayoría de los Balrogs fueron exterminados o huyeron a los rincones más profundos de la tierra. Es en estos lugares ocultos donde muchos se supone que se extinguieron o se durmieron esperando el día de ser despertados. El daño de Durin, el último Balrog visible. El daño de Durin es el ejemplo más famoso y documentado de un Balrog sobreviviente. Después de la caída de Morgoth, este Balrog se ocultó en las profundidades de las montañas nubladas, donde permaneció inactivo por milenios. Fue solo en la tercera edad cuando los enanos de Moria, en su codicia por el Mithril, cavaron demasiado profundo y que el Balrog fue despertado. Esto resultó en la destrucción de Khazad-dûm y la muerte del rey Durin y también de su heredero Nain. Desde ese momento, el Balrog fue conocido como el flagelo de Durin, el daño de Durin o en inglés Durin's Bane. Y Moria se convirtió en un lugar de muerte y terror que nadie se atrevía a entrar a menos que la necesidad fuera demasiado urgente. La aparición de este Balrog en la tercera edad, aunque impactante, fue relativamente aislada. Sin embargo, si más Balrogs hubieran sobrevivido y despertado en ese mismo periodo, podríamos suponer que el impacto sería mucho mayor y que el equilibrio de poder en la Tierra Media cambiaría de manera drástica. Pero entonces, ¿qué opciones habrían tenido estos demonios antiguos para responder ante esto? Y consideremos qué podría haber pasado partiendo de dos posibles caminos: unirse a Sauron o seguir su senda propia. Alianza con Sauron. ¿Qué tan probable podría ser? Sauron, al igual que los Balrogs, fue un Maya de gran poder que también fue corrompido por Melkor y se convirtió en su principal lugarteniente tras la traición de los Balrogs y otros Maiar. Tras la derrota de Morgoth, Sauron continuó su legado de odio y dominación por la Tierra Media, buscando imponer su propia sombra y así también corromper todo a su paso. Sauron es un maestro manipulador, un estratega y sin duda reconocería el valor de contar con los Balrogs en su ejército. Pero
¿Cómo se daría esta alianza y qué tan difícil sería de poder lograr? Por un lado, hay una base para creer que los Balrogs podrían estar dispuestos a unirse a Sauron, ya que ambos comparten un origen en común, un odio profundo hacia los elfos, los enanos y en última instancia los hombres también. Además, los Balrogs no tienen el nivel de ambición individual que poseía Sauron. Fueron demonios de guerra y destrucción, eran los tanques de batalla de Melkor, pero no maestros del engaño y la intriga. En este sentido, es posible que ante una nueva propuesta de conquista y destrucción estuvieran dispuestos a unirse a Sauron para llevar terror a la Tierra Media una vez más. Por otro lado, una alianza con Sauron no estaría exenta de conflictos. Aunque ambos comparten un enemigo en común, los Balrogs fueron guerreros leales a Melkor, no a Sauron. Podrían ver en Sauron un usurpador, alguien que trata de imponer su propio dominio sobre la Tierra Media en lugar de honrar el legado de Morgoth. A pesar de esto, si Sauron lograra demostrarles que su victoria traería de vuelta la oscuridad y el caos, es probable también que lograra contar con su apoyo, al menos temporalmente. Y es que además es importante recordar que Sauron tenía en su poder el Anillo Único, una herramienta de dominación extraordinaria, y aunque los Balrogs son seres poderosos y antiguos, es posible también que Sauron, con su dominio sobre la voluntad de otros, pudiera ejercer cierta influencia sobre ellos, persuadiéndolos o incluso forzándolos a aliarse a su causa, usando entonces así el anillo como un símbolo de autoridad sobre ellos. La amenaza que representarían al aliarse con Sauron. Si más Balrogs hubieran sobrevivido y hubieran decidido unirse a Sauron, sobre todo en la Tercera Edad, el equilibrio de poder en la Tierra Media habría sido devastador. Todo estaría inclinado hacia el mal. Los Balrogs son capaces de enfrentarse a los guerreros más poderosos de los elfos y los hombres, incluso a derrotarlos fácilmente. Durante la Primera Edad, su capitán Godmod mató al gran rey Fingon y también acabó con Ecthelion de la Fuente, uno de los más heroicos señores de Gondolin. Pero en esta gran batalla, el mismo Godmod también fue derrotado. Recordemos también que un solo Balrog fue suficiente para destruir todo el reino enano de Khazad-dûm. Imaginemos ahora la situación en la que varios Balrogs se unieran a los ejércitos de Sauron. Su poder entonces de combate sería incomparable. Habrían hecho que las batallas, como la Guerra del Anillo, fueran mucho más sangrientas y brutales. Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli habrían tenido que enfrentar fuerzas muy superiores, sobre todo en conjunto, y es posible que Rivendell, Lothlórien y Minas Tirith hubieran caído bajo el fuego de estos demonios. Los ejércitos de los hombres y los elfos habrían estado en una posición de extrema desventaja, especialmente considerando que los Balrogs no solo tienen fuerza bruta, sino que también tienen el poder de generar terror psicológico. Los relatos de la Primera Edad demuestran que su mera presencia en el campo de batalla era suficiente para desmoralizar a los guerreros más valientes, y pocos tenían la habilidad o el coraje de enfrentarse a ellos. Con la alianza entre Sauron y los Balrogs, la resistencia habría sido casi imposible. Pero vayamos a otra de nuestras preguntas. Luego de esta alianza, ¿seguirían su propio camino? No obstante, existe otra posibilidad. ¿Qué pasaría si los Balrogs decidieran no aliarse con Sauron y en su lugar optaran por actuar de manera independiente? Es posible recordar que los Balrogs sirvieron a Melkor por lealtad y porque compartían su odio hacia los Valar y todo lo creado. Sin embargo, una vez perdido a su maestro, también podrían buscar su propio dominio o destrucción sin necesidad de subordinación. Si los Balrogs hubieran actuado por su cuenta, se habrían convertido en una amenaza errante y caótica. En lugar de formar un ejército organizado, podrían haberse dispersado por la Tierra Media como fuerzas de devastación independiente, destruyendo cualquier civilización o asentamiento que encontraran a su paso. Sin un líder como Sauron para poder controlarlos y dirigirlos, podrían haber atacado indistintamente a todos los pueblos de la Tierra Media, sin diferenciar entre los enemigos de Sauron o los aliados.
De esta forma, los Balrogs habrían presentado una amenaza impredecible que no solo responde a las estrategias y los planes de Sauron, podrían haber resultado en una situación donde los pueblos libres de la Tierra Media habrían tenido que enfrentarse no solo a las fuerzas de Mordor, sino que también a estos demonios que podrían surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, dejando una estela de destrucción a su paso. Y además, la naturaleza individualista de los Balrogs probablemente habría hecho imposible que colaboraran entre ellos en un proyecto en conjunto, sobre todo sin un líder, por lo que sus ataques habrían sido más esporádicos y más aislados, pero igual no serían nada menos que devastadores. Las consecuencias para la historia de la Tercera Edad. La supervivencia de los Balrogs en la Tercera Edad habría significado un cambio radical en el desarrollo de los eventos. La fortaleza de Sauron en Mordor se habría reforzado con entidades de un poder destructivo inmenso, y la amenaza por las regiones como Gondor, Rohan, Lothlórien, Rivendell habrían sido aún mayor. Incluso los reinos de los enanos como Erebor podrían haber sido invadidos por estos demonios en un intento de retomar las profundidades que una vez les sirvieron como refugio. Si hubieran seguido su propio camino en la Tercera Edad, podría haber sido testigo de una época de caos absoluto, donde la amenaza no provendría solo de un enemigo centralizado como Sauron, sino de múltiples focos de destrucción y terror. Los pueblos libres habrían tenido que dividir sus fuerzas y recursos para enfrentar a estos peligros dispersos, debilitando así su capacidad de resistir a Mordor. Además, la destrucción de estos lugares sagrados y antiguos, como los bosques de los elfos o las fortalezas de los enanos, habrían significado una pérdida cultural y espiritual irreemplazable para la Tierra Media, tal como ocurrió en Gondolin, en Doriath, en la Primera Edad, y el resurgimiento de estos Balrogs habría sido sinónimo de ruina y desesperanza. Y para terminar, y como conclusión de esto, la supervivencia y el despertar de los Balrogs en la Tercera Edad es una de las preguntas que demuestra la complejidad del mundo creado por Tolkien. La presencia de estos seres no solo habría significado una amenaza física, sino que también un recordatorio de que la era de Morgoth y la corrupción primordial que aún acechaba en las sombras de la Tierra Media seguía presente. Los Balrogs representan el fuego oscuro de la creación de Tolkien, la furia, la destrucción sin propósito más allá de la dominación y el odio. Ya sea que se hubieran unido a Sauron o hubieran actuado de manera independiente, estos seres habrían traído consigo una era de oscuridad y destrucción, que pocos en la Tierra Media habrían sido capaces de soportar. Estos seres son recordatorios de que, aunque la guerra contra el mal pueda parecer una lucha contra Sauron, existen también otros horrores en las profundidades de Arda, horrores que trascienden a los conflictos de la Tercera Edad y que evocan un miedo ancestral que sigue vigente. La supervivencia de los Balrogs habría ocurrido en la Tierra Media de formas que ni siquiera los elfos y los más sabios podrían prever, y podría haber marcado el final de la esperanza y de una era de paz en Arda. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá, no te olvides, deja un like, comenta y suscríbete. Suscríbete para poder apoyar este canal. Y sobre todo, si te gustan estos videos, compartilos con tus amigos en las redes, compartilo con las personas que creas que les pueda llegar a interesar, ya que eso es lo que más ayuda a que se sostenga este proyecto. Déjame en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría que veamos, qué otras teorías, historias de personajes o curiosidades de la Tierra Media lo tendré en cuenta para los próximos videos. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.